Algunas camionetas eran tan peligrosas que literalmente mataban a sus propios conductores. Y esto es absolutamente cierto. También lo convirtió en el motor por donde arrancaría. Desde tanques de gasolina que explotaban como bombas hasta chasis que se oxidaban hasta partir los camiones en dos. En este video, descubriremos las 10 camionetas pickup más letales retiradas del mercado y diseñadas de manera aterradora que los fabricantes de automóviles quieren desesperadamente que olvides. Número 10. Chevrolet El Camino SS454. En 1970, Chevrolet decidió incorporar un motor monstruoso de 450 caballos de fuerza en lo que esencialmente era un automóvil que pretendía ser un camión. El Camino SS454 fue una locura sobre ruedas. Tenía más potencia que la mayoría de los coches de carreras de la época. Pero aquí está el problema. Todavía tenía los frenos y la suspensión de un automóvil de pasajeros normal. Imagínese intentar detener 4.000 libras de acero impulsado por un V8 de 7,4 L con frenos de tambor diseñados para ir al supermercado. Los conductores descubrieron rápidamente que el Camino SS454 podía acelerar de 0 a 60 en menos de 6 segundos. Pero parando de 60 a 0 en menos de 10 segundos. 0. Esa fue una historia diferente. La distribución del peso era una pesadilla. Con la caja vacía, la parte trasera era tan liviana que el torque masivo hacía girar los neumáticos a velocidades de autopista. Si se le añadiera cualquier carga, la nariz se levantaría durante la aceleración como una lancha rápida. La suspensión tampoco pudo soportar la potencia. Una aceleración fuerte haría que el eje trasero literalmente saltara hacia los lados. Los conductores experimentados lo llamaban el meneo de la muerte. Un periodista automovilístico describió su conducción como si estuvieras montando un toro mecánico que intenta matarte. Las compañías de seguro se dieron cuenta rápidamente. En 1971, las primas del SS454 eran tan altas que la mayoría de los compradores no podían permitirse asegurarlos. Chevrolet solo fabricó el SS454 durante un año. Dijeron que era debido a las regulaciones sobre emisiones, pero los que estaban al tanto sabían la verdad. Demasiados propietarios terminaban en zanjas, árboles y otros autos. Las imágenes de vigilancia muestran a alguien conduciendo un Chevy El Camino deteniendo y cortando los neumáticos de 3 vehículos policiales de El Monte. Hoy en día, los ejemplares que sobreviven valen una fortuna para los coleccionistas que aparentemente disfrutan de vivir peligrosamente. El Camino SS454 demuestra que, a veces, realmente existe tal cosa como demasiada potencia. Número 9. Dodge Dakota Convertible. Imagínate esto. Es 1989 y los ejecutivos de Dodge están sentados en una sala de juntas tratando de descubrir cómo hacer que las camionetas sean más divertidas. Alguien sugiere, ¿qué pasa si cortamos el techo? Y de alguna manera todos estuvieron de acuerdo en que era una idea brillante. Nació el Dakota Convertible y la física inmediatamente empezó a reír. Las camionetas necesitan rigidez estructural para soportar cargas y remolques. El techo y los pilares son partes cruciales de esa estructura, por lo que naturalmente Dodge los eliminó. El resultado fue un camión que se flexionaba como un gimnasta cada vez que pasaba por un bache. Los conductores informaron que las puertas se atascaban al cerrarse en carreteras en mal estado porque el marco se torcía demasiado. Pero espera, esto mejora o empeora, dependiendo de tu perspectiva. La capota convertible era manual y requería 2 personas y unos 15 minutos para subirla o bajarla. Si te sorprende una tormenta repentina, mala suerte. Cuando lograste levantar la capota, tú y todo lo que había en la cabina estaba empapado. La flexión del marco también significó que la capota convertible nunca selló correctamente. Durante la lluvia se filtraba agua, se acumulaba polvo en los caminos de tierra y, a velocidades de autopista, el ruido del viento era más fuerte que el del motor. Dodge planeaba fabricar 2.000 Dakota convertibles. Terminaron construyendo 3.759, principalmente porque los distribuidores no pudieron deshacerse de ellos lo suficientemente rápido.
El jefe de planificación de la empresa admitió más tarde que estaban persiguiendo un mercado que en realidad no existía. Camionetas convertibles circulando por California, todas ellas únicas y construidas por talleres de desguace. Resulta que había una razón por la que eran casos únicos. El Dakota Convertible sigue siendo la única camioneta convertible de fábrica jamás vendida en Estados Unidos. Hay una muy buena razón para ello. Número 8. International CXT. En 2004, International observó el creciente mercado de camionetas y pensó, estas camionetas no son lo suficientemente grandes. Entonces, tomaron una plataforma diseñada para camiones de volteo y quitanieves y la convirtieron en una camioneta civil. Nació el CXT y murió el sentido común. Esta cosa era enorme. Estamos hablando de 9 pies de alto, 8 pies de ancho y 21 pies de largo. Pesaba 14.000 libras vacío. Eso es más pesado que 3 Honda Civics. El capó era tan alto que literalmente no se podía ver un sedán de tamaño completo si estaba detenido frente a uno. Solución internacional. Les dijeron a los compradores que tuvieran mucho cuidado. El CXT venía con frenos de aire porque los frenos normales no podían detenerlo. Eso significaba que en algunos estados se necesitaba una licencia de conducir comercial simplemente para poder conducir hasta el supermercado. Hablando de comestibles, buena suerte al intentar estacionar este monstruo en cualquier lugar. No cabía en plazas de aparcamiento, ni en garajes, ni siquiera en la mayoría de las gasolineras. El radio de giro se midió en manzanas de la ciudad. Pero el verdadero peligro no era solo el tamaño. Esto fue lo que sucedió cuando un conductor promedio se puso al volante de algo diseñado para camioneros profesionales. El CXT no tenía zonas de deformación, ni airbags, ni control electrónico de estabilidad. En caso de colisión con un coche normal, el CXT pasaría literalmente por encima de él. Los informes policiales sobre accidentes de CXT a menudo utilizaban palabras como catastrófico e inservible para describir lo que le sucedió al otro vehículo. International los vendió por alrededor de $100,000, aunque los ejemplares completamente equipados podían alcanzar los $150,000. Lo comercializaron como lo último en capacidad. Lo que no mencionaron fue que la capacidad incluía aplastar accidentalmente todo lo que se cruzara en su camino. La producción finalizó silenciosamente después de solo unos pocos años, aunque International nunca dijo exactamente cuántos vendieron. Probablemente porque admitir que se liberan estos monstruos de la carretera ante el público no es bueno para la imagen corporativa. Número 7. Reliant Ant. La década de 1960 fue una época extraña para el diseño automotriz, pero nada captura esa rareza como el Reliant Ant. Esta camioneta británica tenía 3 ruedas. Sí, 3, uno menos que cualquier otro vehículo en la carretera. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo salió mal. El Reliant Ant tenía 2 ruedas en la parte trasera y una en la delantera, lo que significaba que tenía toda la estabilidad de un taburete de bar sobre hielo. El centro de gravedad estaba en algún lugar de la estratosfera. Girar a una velocidad superior a la de caminar levantaría la rueda trasera interior del suelo. En caso de curvas cerradas todo se volcaría. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca. Este fue diseñado como un vehículo de trabajo. La cama estaba destinada a soportar cargas. Excepto que agregar peso a la cama la hizo aún más inestable. La carga se desplazaría durante las curvas, modificando el ya precario equilibrio del vehículo. Los conductores aprendieron rápidamente a empacar todo hacia el frente y a cazar. El truco de la fiesta de las hormigas era algo llamado revertir el terror. Debido a la única rueda delantera, al dar marcha atrás cualquier movimiento de dirección provocaría que la parte trasera se balanceara violentamente. Las obras de construcción los prohibieron después de demasiados accidentes. Un inspector de seguridad británico describió ver una hormiga dar marcha atrás como si estuviera viendo a alguien intentando controlar un carrito de compras lleno de explosivos. El clima empeoró todo. La lluvia hizo girar la peonza de la hormiga. ¿Nieve? Olvídalo. Un ligero viento cruzado podría hacerlo pasar al carril contiguo. Al final,
el gobierno exigió que los conductores de hormigas obtuvieran licencias especiales, no porque fuera potente, sino porque era tan peligroso que se necesitaba entrenamiento simplemente para sobrevivir conduciéndolo. Reliant afirmó que el diseño de 3 ruedas tenía como objetivo lograr economía y maniobrabilidad. En realidad, esto se debía a que en Gran Bretaña los vehículos de 3 ruedas estaban grabados como las motocicletas, lo que los hacía más baratos. Ahorraron a los compradores unas cuantas libras en impuestos y les quitaron años de estrés en sus vidas. La hormiga se mantuvo en producción hasta 1981, demostrando que a veces las malas ideas tienen un poder de permanencia notable. Número 6. Nissan Titan primera generación 2004 a 2015. El primer intento de Nissan de crear una camioneta de tamaño completo fue ambicioso, tal vez demasiado ambicioso. La primera generación del Titan se lanzó en 2004 con gran fanfarria y una lista aún más enorme de problemas que perseguirían a sus propietarios durante más de una década. El problema empezó con el eje trasero. Nissan utilizó un diferencial trasero Dana M226 que tenía un defecto fatal. Los sellos del eje fallarían, permitiendo que se escapara el aceite del engranaje. Sin aceite, el metal rozaba con el metal. Los conductores oían un ruido aullante que empeoraba progresivamente hasta que se oía un ruido sordo. El diferencial se disparaba y a veces bloqueaba las ruedas traseras a velocidades de autopista. Pero eso fue solo el comienzo. Los radiadores estaban hechos con un plástico defectuoso que se agrietaba y dejaba pasar refrigerante a la transmisión a través de las líneas del enfriador. Los propietarios no lo sabrían hasta que su transmisión comenzara a patinar. Para entonces, tanto el radiador como la transmisión necesitaban ser reemplazados. La factura de reparación suele ser superior a $5,000. Luego estaban los colectores de escape. Se quebraban, provocando un ruido que parecía una bomba de tiempo, porque en cierto modo lo era. Las grietas empeorarían y acabarían filtrando gases de escape hacia la cabina. Los convertidores catalíticos también fallarían, provocados por problemas en el colector. Algunos Titanes pasaron por 3 conjuntos de colectores antes de alcanzar las 100.000 millas. Los problemas con los frenos fueron quizás los más aterradores. El enorme peso del Titán requería frenos igualmente enormes, pero Nissan aparentemente olvidó este detalle. Los rotores de freno se deformarían después de solo 20.000 millas. Las pinzas dejarían de funcionar. Las paradas de pánico se convirtieron en aventuras de terror cuando el camión se desviaba violentamente hacia un lado. Los gremlins eléctricos plagaban todos los sistemas. El indicador de combustible mostraría aleatoriamente que estaba vacío. La luz del airbag se encendía sin motivo. El estéreo moriría. Las ventanas eléctricas dejarían de funcionar. Un propietario informó que todo el sistema eléctrico de su Titán se apagó mientras conducía por la carretera durante la noche. Todo se volvió oscuro. Sin luces, sin dirección asistida, sin frenos asistidos. Solo 5.500 libras de metal flotando en la oscuridad. En 2015, Nissan prácticamente se dio por vencido y rediseñó completamente el Titán desde cero. Nunca han reconocido públicamente lo mala que fue la primera generación, pero el mercado de autos usados cuenta la historia. Los Titanes de primera generación se deprecian más rápido que casi cualquier otro camión. Me pregunto por qué. Número 5. Ford F250 con motor Powerstroke Diesel de 6.0L de 2003 a 2007. La asociación de Ford con International para crear el Powerstroke Diesel de 6.0L se suponía que revolucionaría las camionetas de trabajo pesado. En cambio, creó lo que muchos consideran el motor más problemático en la historia de las camionetas. El Powerstroke de 6.0L convirtió a las F250 y F350 en costosas bombas de tiempo. El problema empezó incluso antes de que el motor se calentara. El enfriador EGR de recirculación de gases de escape se rompería, arrojando refrigerante al motor. Los propietarios arrancaban sus camiones y encontraban humo blanco saliendo del escape como si fuera una máquina de niebla. Pero eso fue solo el acto de apertura. Las juntas de culata aparentemente estaban hechas de papel de seda.
fallarían catastróficamente, mezclando aceite y refrigerante en un batido de chocolate destructivo. El sistema de inyección de combustible era tan complejo que parecía diseñado para fallar. El módulo de control de inyección de combustible FICM se sobrecalentaría y dejaría de funcionar, dejándolo varado. La bomba de aceite de alta presión fallaría sin previo aviso. El turbocompresor se quedaría atascado abierto o cerrado. El enfriador de aceite se obstruiría. Cada componente parecía tener un deseo de muerte. Pero esto es lo que lo hizo verdaderamente peligroso. Estos fallos suelen ocurrir de repente a velocidades de autopista. Imagínese tirar de un remolque de 10.000 libras cuando de repente el motor pierde toda potencia. Sin previo aviso, sin declive gradual, solo un fracaso instantáneo. La dirección asistida se volvería pesada, el turbo dejaría de impulsar y usted estaría viajando en el tráfico con un remolque enorme empujándolo hacia adelante. La solución de Ford, negarlo todo. Culparon a los propietarios por no mantener adecuadamente sus camiones. Echaron la culpa al combustible. Culparon a las modificaciones. Echaron la culpa a todo excepto a su ingeniería. Los concesionarios se convirtieron en zonas de guerra mientras los propietarios frustrados exigían respuestas. Algunos concesionarios comenzaron a negarse por completo a trabajar en camiones de 6.0L. El mercado de accesorios intervino con kits de protección contra balas que costaron entre $4.000 y $8.000. Piénsalo. El motor era tan malo que surgió toda una industria solo para hacerlo confiable. Estos kits reemplazan el enfriador EGR, las juntas de culata, el enfriador de aceite y varios otros componentes con piezas mejoradas que deberían haber estado allí desde fábrica. Las demandas colectivas se acumularon como leña. Finalmente, Ford extendió las garantías e hizo cambios discretos, pero el daño ya estaba hecho. El Power Stroke de 6.0L acabó con la reputación diésel de Ford durante años. Incluso hoy, mencione el 6.0 Power Stroke a un mecánico diésel y verá cómo se estremece. Algunas cosas dejan cicatrices. Número 4. Dodge Ram 2050-3500 diésel 2021 a 2023. Uno pensaría que para 2021, los fabricantes de automóviles habrían descubierto cómo construir camionetas que no tengan combustión espontánea. Dodge demostró que esa suposición era errónea. Entre 2021 y 2023, los motores diésel de servicio pesado de Ram desarrollaron un hábito alarmante, incendiarse sin previo aviso. El problema era el relé de la rejilla del calentador de admisión. En los motores diésel, este componente ayuda a calentar el aire de admisión para los arranques en frío. En los Rams afectados, el relé se sobrecalentaría, se derretiría y se encendería. Lo más aterrador es que esto podría suceder con el motor apagado. Los propietarios estacionaban sus camiones en el garaje, se iban a dormir y al despertar se encontraban su casa en llamas. Los primeros informes comenzaron a llegar a fines de 2021. El propietario de una Ram en Texas notó que salía humo de debajo del capó mientras la camioneta estaba estacionada. Abrió el capó y encontró llamas lamiendo la cubierta del motor. Luego llegó el informe de Michigan. Una Ram 35.000 del año 2022 se quemó por completo en una entrada, llevándose consigo un cobertizo cercano. El propietario lo había aparcado apenas 2 horas antes. En 2023, Stellantis, la empresa matriz de Ram, ya no pudo ignorarlo. Retiraron más de 300.000 camiones. Pero aquí es donde se pone interesante. Su solución inicial fue decirles a los propietarios que no aparcaran en espacios cerrados. Así es. Su solución para los camiones que se incendiaban inesperadamente era asegurarse de que se incendiaran por fuera en lugar de por dentro. Muy tranquilizador. El recuento oficial fue de 6 incendios con un herido, pero los foros sobre diésel contaron una historia diferente. Los propietarios informaron sobre cableado derretido, episodios de humo y situaciones de riesgo que nunca aparecieron en las estadísticas oficiales. Un propietario publicó fotos de su relé derretido con el texto: "Encontré estos 5 minutos antes de partir para un viaje de 2.000 millas con mi familia".
Cuando Santis finalmente desarrolló una solución, esta implicó reemplazar el relé con un diseño actualizado. Pero el daño a la confianza del cliente ya estaba hecho. Imagínate gastar 70,000 pesos en un camión y que te digan que no puedes estacionarlo en tu garaje porque podría incendiar tu casa. Algunos propietarios cambiaron sus Rams con enormes pérdidas solo por tranquilidad. Lo más exasperante es que no se trataba de una tecnología nueva. Las rejillas de calefacción de admisión existen desde hace décadas. Otros fabricantes lograron hacerlos funcionar sin incendiar los vehículos, pero por alguna razón Ram no pudo. Es un recordatorio de que incluso en 2023, las camionetas aún podrían encontrar formas nuevas y creativas de poner en peligro a sus propietarios. Número 3. Óxido en el chasis del Toyota Tacoma/Tundra. 1995 a 2010. Toyota basó su reputación en la confiabilidad. Motores que funcionaron eternamente y transmisiones que nunca dejaron de funcionar. Pero entre 1995 y 2010, las camionetas Toyota tuvieron un secreto que literalmente las destrozaría. Marcos que se oxidaron desde adentro hacia afuera hasta que el camión se partió en dos. Comenzó de manera bastante inocente. Los propietarios de vehículos en la zona de óxido notaron algo de óxido superficial en sus chasis. Nada inusual para camiones viejos en climas helados, pero esto no era óxido normal. Los marcos se estaban pudriendo desde adentro y los propietarios no podían verlos. La primera señal de problemas era a menudo un fracaso catastrófico. Las ballestas perforarían los marcos oxidados. Las llantas de repuesto se caerían en las carreteras. Las líneas de freno se romperían cuando las secciones del bastidor que las sujetaban se desintegraran. Las historias de terror comenzaron a circular. Un contratista en Michigan conducía su Tacoma cuando escuchó un fuerte crujido. La cama se había separado parcialmente de la cabina. El marco se había roto por la mitad justo detrás de la cabina. Otro propietario en Wisconsin descubrió su problema cuando levantó su camión para cambiar el aceite. El gato atravesó el larguero del chasis como si fuera de cartón. Pero los incidentes más aterradores ocurrieron durante el remolque. El marco fallaría justo en el receptor de enganche, haciendo que los remolques salieran disparados por la carretera. Un propietario de Tundra en Ohio informó que el remolque de su barco lo pasó en la carretera interestatal. El marco se rompió y el impulso del remolque lo llevó más allá del camión antes de caer sobre la mediana. La respuesta de Toyota fue interesante. Inicialmente negaron que existiera algún problema. Luego echaron la culpa a la sal de la carretera. Luego culparon a los propietarios por no lavar sus camiones lo suficiente. Finalmente, después de una demanda colectiva por $3.400 millones, admitieron la verdad. Habían subcontratado la producción del cuadro a un proveedor que no había aplicado correctamente los recubrimientos anticorrosivos. El retiro fue masivo. Ahora tuvo que inspeccionar cientos de miles de camiones. Si el chasis estuviera en muy mal estado, volverían a comprar el camión a 1,5 veces su valor nominal. Si se pudiera salvar, le aplicarían un tratamiento antióxido. En casos graves, reemplazarían todo el marco. Imagínate eso. Reconstruir completamente un camión desde cero porque el esqueleto estaba podrido. Fue increíble ver el proceso de reemplazo del marco. Los técnicos levantarían toda la carrocería y la transmisión del bastidor oxidado, colocarían un bastidor nuevo y reconstruirían el camión. Tomó semanas y le costó a Toyota miles de dólares por vehículo. Algunos concesionarios tenían estacionamientos llenos de camiones esperando nuevos cuadros, como una especie de apocalipsis zombie automovilístico. Incluso hoy en día, los daños continúan. Muchos camiones afectados todavía están en la carretera porque los propietarios no cumplieron con el plazo de retiro o compraron camiones usados sin conocer el historial. Consulta cualquier foro de Tacoma o Tundra y encontrarás publicaciones recientes de propietarios que descubren que sus chasis están dañados. Toyota extendió las garantías y ofreció reparaciones, pero los límites de tiempo significaron que muchos propietarios se quedaron con camionetas sin valor que lucían bien desde afuera, pero que estaban estructuralmente condenadas. Número 2.
los tanques de gasolina tipo asiento lateral del Chevrolet GMC CK1500 de 1973 a 1987. General Motors tomó una decisión en 1973 que terminaría matando a más personas que cualquier otro defecto automotriz en la historia de Estados Unidos. Necesitaban más capacidad de combustible para sus camionetas. Entonces montaron los tanques de gas fuera de los largueros del chasis. Lo llamaron diseño de silla de montar lateral. Los defensores de la seguridad lo calificaron de asesinato. Aquí está la física de la muerte. En un impacto lateral, el tanque sería lo primero que impactaría. Sin protección de marco, sin zona de deformación, solo una fina lámina de metal entre 20 galones de gasolina y lo que sea que te golpee. Los tanques se abrirían como melones. Como testificó más tarde un ingeniero de GM, las chispas de la colisión encenderían el combustible derramado. Las víctimas fueron literalmente quemadas vivas. Las cifras son asombrosas. Más de 2.000 personas murieron en accidentes con incendios que involucraron a estos camiones. Eso es más de 20 veces el número de muertos del infame Ford Pinto. Y esas son solo las muertes. Las lesiones, quemaduras graves, desfiguraciones y traumas de por vida se contaban por miles. GM lo sabía desde el primer día. Los memorandos internos de 1973 muestran que los ingenieros recomiendan colocar los tanques dentro de los rieles del bastidor lo más cerca del centro del vehículo que sea posible. La gerencia los anuló. El diseño de montaje lateral les dio una capacidad de 40 galones, lo que se convirtió en un atractivo de venta. Las ventas prevalecieron sobre la seguridad. Durante los juicios surgieron más documentos internos. En 1972, un ingeniero de GM escribió que los ocupantes deberían estar libres de riesgos de incendios de combustible posteriores a una colisión. Otro ingeniero dijo que el peor lugar para montar un tanque de combustible sería el parachoques delantero. Los accidentes en el mundo real fueron horribles. Una familia en California estaba detenida en un semáforo en rojo cuando un automóvil chocó su camioneta CK a solo 35 millas por hora. El tanque se rompió, el combustible se esparció por todas partes y la familia quedó envuelta en llamas. Los padres murieron intentando salvar a sus hijos. Los 4 perecieron. Este escenario se repitió cientos de veces en Estados Unidos. Los choques en forma de T que deberían haber sido sobrevividos se convirtieron en sentencias de muerte. Los impactos a baja velocidad que normalmente causarían lesiones menores terminaron con víctimas quemadas hasta morir atrapadas en el metal retorcido. Los departamentos de bomberos informaron haber llegado a escenas donde los ocupantes aún estaban vivos pero no pudieron ser extraídos antes de que las llamas los alcanzaran. La respuesta de GM fue criminal. Ellos negaron todo. Culparon a los conductores. Afirmaron que el diseño cumplía con todos los estándares federales, lo que técnicamente era cierto porque los estándares eran patéticamente débiles. Gastaron millones en abogados y campañas de relaciones públicas mientras la gente seguía muriendo. En 1993, D-Line de NBC transmitió un segmento que mostraba los camiones explotando en choques de prueba. GM presentó una demanda alegando que las pruebas estaban manipuladas. Resultó que NBC había usado motores de cohetes modelo para asegurar el incendio, lo que dio a GM munición para desacreditar todas las críticas. Pero la verdad sigue siendo cierta, incluso sin la estupidez de la NBC, estos camiones llevaban bombas. El gobierno finalmente actuó en 1993, pidiendo a GM que retirara los camiones del mercado. GM se negó. En lugar de ello, ofrecieron cupones de $1,000 para comprar vehículos GM nuevos. Piénsalo. Su solución para matar a 2.000 personas fue un descuento en su próxima compra. Algunas familias de las víctimas recibieron indemnizaciones millonarias, pero GM selló los registros. Nunca admitieron haber actuado mal, nunca se disculparon y nunca solucionaron realmente el problema. Muchos de estos camiones siguen circulando hoy en día, 50 años después, todavía llevando consigo sus trampas mortales montadas en los laterales. Número 1. Ford Bronco 2.
Si quisieras diseñar la tormenta perfecta del desastre automovilístico, crearías el Ford Bronco 2. Distancia entre ejes corta, vía estrecha, centro de gravedad alto, suspensión rígida, distribución de peso terrible. Los ingenieros de Ford analizaron esta receta para la catástrofe y dijeron, enviémosla. El problema de vuelco del Bronco 2 era físico, pura y simplemente. Con 158 pulgadas de largo y una distancia entre ejes de 94 pulgadas, era más corto que la mayoría de los autos compactos, pero tenía la altura de una camioneta de tamaño completo. El ancho de vía era de solo 56,88 y el centro de gravedad era tan alto que los propios ingenieros de Ford se negaron a completar ciertas pruebas de manejo. Literalmente dejaron de hacer pruebas porque temían por sus vidas. Documentos internos de Ford revelaron la verdad. Los ingenieros recomendaron ampliar la vía entre 3 y 4 tramos, lo que produciría mejoras importantes en la estabilidad. La gerencia dijo que no. Retrasaría la producción y costaría dinero. Tuvieron que competir con el Chevy Aston Blazer. Las ventas importaban más que la seguridad. Así que Ford hizo algo increíble. Eliminaron las pruebas peligrosas de su programa de evaluación. Si una prueba pudiera hacer rodar el vehículo, simplemente no lo hicieron. Problema resuelto. Excepto que al mundo real no le importan tus protocolos de prueba. Los Bronco 2 comenzaron a volcarse en situaciones de conducción cotidianas. Una mujer en California se desvió para evitar a un perro y dio 7 vueltas de campana. Una familia en Texas cayó en un bache y volcó. Las estadísticas eran condenatorias. El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras descubrió que el Bronco 2 con tracción trasera tenía una tasa de mortalidad de 3,78 muertes por cada 10.000 vehículos por vuelcos. Eso era más del triple de la velocidad del supuestamente peligroso Suzuki Samurai. En total, más de 800 personas murieron en vuelcos de Bronco 2. Los defensores de la seguridad documentaron más de 260 muertes por vuelcos. Las historias eran desgarradoras. Una estrella del fútbol americano de secundaria en Florida quedó paralizado del cuello para abajo luego de que su Bronco 2 volcara durante un giro normal. Una madre de 3 hijos en Ohio murió cuando se desvió para evitar un ciervo. Una pareja joven en Colorado, ambos muertos después de que en su Bronco, 2 de ellos volcaron en una carretera de montaña. Cada historia representa una tragedia evitable. Consumer Reports le dio su calificación de evitable en 1989 después de que se volcara durante sus pruebas de manejo. Las compañías de seguros comenzaron a negarse a cubrirlos. Geico directamente puso en la lista negra al Bronco 2. Cuando las compañías de seguros que aman tomar tu dinero se niegan a asegurar tu vehículo, sabes que es malo. La respuesta de Ford era previsible. Culparon a los conductores. Demasiado rápido, demasiado agresivo, presión de neumáticos inadecuada, modificaciones, todo excepto su diseño. Publicaron anuncios que mostraban familias felices en Bronco 2, ignorando a las otras familias que planeaban funerales. Cuando se acumularon las demandas, los abogados de Ford argumentaron que los SUV eran inherentemente menos estables y los compradores deberían saberlo. Básicamente, afirmaron que fue su culpa por esperar que su vehículo no se volcara durante la conducción normal. Las demandas revelaron evidencia más condenatoria. Ford había probado vehículos de la competencia y los encontró significativamente más estables. Sabían que el Bronco 2 era el peor de todos. Lo vendieron de todos modos. Durante 6 años, siguieron fabricando estas trampas mortales, realizando actualizaciones menores que no hicieron nada para solucionar la falla fundamental. Ford finalmente mató al Bronco 2 de enero de 1990, reemplazándolo por el Explorer, que irónicamente tendría su propia crisis de vuelcos una década más tarde con la debacle de los neumáticos Firestone. Pero esa es otra historia. Hoy, Ford está intentando rehabilitar el nombre Bronco con nuevos modelos. Esperan que se olviden del Bronco 2. Pero para las familias de esas 800 víctimas, olvidar no es una opción. El Bronco 2 sigue siendo el vehículo basado en camioneta más peligroso jamás vendido en Estados Unidos. Un monumento a lo que sucede cuando las ganancias triunfan sobre la física.
Y eso es todo, amigos, entusiastas de los automóviles. Estas fueron las 10 camionetas más peligrosas, retiradas del mercado y controvertidamente mortales que alguna vez aterrorizaron las carreteras de Estados Unidos. No olvides suscribirte para no perderte futuras actualizaciones. Y aquí tenéis otro video que he seleccionado especialmente para vosotros. Nos vemos la próxima vez.